El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y mató a 25.000 personas a través de una avalancha. En el día hubo mucha ceniza, pero ya hacia por la tarde, después de las 2 de la tarde, ya acá ya era arena y piroclásticos. La ONU en su momento le ofreció a Colombia enviar expertos, equipos y capacitación para la alerta y la evacuación y sismógrafos para analizar el volcán. Enviaron una solicitud formal y le dijeron a Colombia: nosotros le ayudamos. El Estado colombiano se demoró 79 días en analizar la oferta y cuando lo hizo le respondió a la ONU: listo, me interesa la oferta, mande los expertos, pero los paga usted. De ese tamaño es la decidida del Estado, que 40 años después no da la cara por lo que pasó. Ese día decidí irme para Venadillo, yo me estuve con el alcalde, con Moncho, y él llorando me dijo: nos vamos a acabar, y nadie me paró bolas, porque a él lo llamaban el loquito del volcán allá en la gobernación del Tolima. Y nadie le paraba bolas, apenas lo veía, llegó el loquito del volcán. La parte de que era Armero estaba totalmente despejada, ahí no estaba lloviendo tan fuerte, y vimos semejante espectáculo, que Dios mío. Eso es increíble lo que pasó. Nos recuperamos, subimos un poco el avión y tal, después bajamos y lo santeamos, y lo único que veíamos era gente para regar barro hasta aquí, batiendo los brazos, pero totalmente imposible hacer algo. Escoger una historia solamente es como cuando le dicen a una mamá: escoja a uno de sus hijos, pero la historia de don Isidro y don Acielo Fraser, un matrimonio armenita con 3 hijos que se salvaron 3 veces de morir en la avalancha, y en la última, cuando ya estaban a punto de morir, la locura de lo que estaba pasando obligó a don Isidro a amarrar a sus 3 hijos, su esposa y él, contra una columna, para que si los encontraban muertos, al menos los encontraran a todos juntos. Cuando que la avalancha, y un ruido ensordecedor, pero ensordecedor, demasiado fuerte. No, uno se imagina 10 locomotoras haciendo bulla. Ese fue el ruido que nosotros sentimos. El olor era fuerte a azufre y el ruido era insoportable. Yo oía que gritaban, se vino Lagunilla, y entendía, se entró la guerrilla. Y corría a sacar los niños que ya estaban acostados porque estaban estudiando. Y cuando nos dimos cuenta era la inmensidad de que había agua, lodo por todos lados de la casa. Entonces Isidro, mi esposo, consiguió una manila, un lazo, y me llamó y me dijo: párense todos alrededor de esta columna, nos vamos a amarrar. Entonces yo le dije: ¿y por qué nos vamos a amarrar? Él dijo: porque aquí nos van a encontrar a todos. Claro, pensábamos que nos íbamos a morir, ¿cierto? Ahí. Entonces la idea era que nuestra familia que vivía aquí, en Bogotá, en Ibagué, nos encontraran todos juntos. Evaristo Canete, que fue el camarógrafo español que grabó la agonía de Omaira, me decía que por primera vez en su vida había corrido la cerca de sus propias convicciones, porque él no se inmiscuía en nada que estuviera grabando y lo hizo. Los camarógrafos colombianos me decían que lloraban tanto en medio del barro porque no sabían si grabar o ayudar a la gente. Y un editor de televisión que vio las imágenes que nadie más podía ver porque eran impublicables, terminó yendo al psicólogo. De ese tamaño fue el impacto emocional y visual para todos ellos. La pared que colindaba con el vecino, eso se fue desboronando como si fuera un cascarón de huevo. Eso así cayó. Y fue cuando me agarraron de los tobillos y yo pegué un grito que yo creo que se oyó en todo Colombia. En la tragedia perdí a mi papá, a mi mamá, 4 hermanos, sobrinos, hasta los que estoy buscando también, que no sabemos si todavía viven o no. Don Omar Mejía era abogado, no era especialista en volcanes, y organizó 87 conferencias que salvaron la vida de miles de personas en Chinchiná Caldas, donde hubo 2.000 muertos, pero pudo haber habido 10.000. ¿Qué nos enseña don Omar sobre lo que hizo? Que hay que pararle bolas a la prevención del riesgo, que hay que organizarse en caso de que haya una amenaza volcánica o de un río, porque la naturaleza es absolutamente incontrolable
e impredecible. Él por fortuna logró salvar a Chinchiná, que fue la segunda población más afectada por la avalancha. De todos modos, el Centro Geológico Colombiano, en esa época, el Ingeniero Minas había elaborado también un mapa de amenaza. Un mapa se llamaba riesgo en esa época, pero en realidad era un mapa de amenaza sísmica donde mostraba que efectivamente en otras ocasiones que había hecho erupción del volcán también se podía destruir la cuenca. Y era que había información suficiente como para haber tomado acciones. Tenía un mapa de amenaza donde mostraba que si hacía una erupción del volcán, Armero podría desaparecer. Quienes creen que no pasó nada esa noche con los ladrones están muy equivocados. Los balancheros, como los llaman allá, los saqueadores, profanaban cadáveres para robarle las joyas y los anillos. Y a la gente que estaba enterrada entre el barro y no contentos con eso, saquearon las casas. Primero se robaron todo lo que había en las casas, electrodomésticos y demás. Y cuando no había que robar, empezaron a robarse las casas mismas, puertas, baños, inodoros. Nunca hubo una sola persona capturada por todos esos episodios. Durante 40 años el Estado no movió un dedo para buscar a por lo menos 500 niños que salieron vivos de entre el fango. Incluso hay imágenes en televisión de ellos vivos y jamás se pudieron reunir con su familia. Solo existe una fundación que se llama Armando Armero que está haciendo ese trabajo, pagando de su bolsillo y gracias a la generosidad de unos genetistas las pruebas de ADN para saber si son o no familiares. Pero el Estado le debe explicaciones a esas mamás y a esos niños que hoy ya no son los niños perdidos de Armero, ya a lo mejor son abuelos y nunca pudieron volver a abrazar a los suyos, nunca jamás. La solidaridad mundial entregó miles de millones de pesos, que serían millones de dólares hoy. Y lo que prueba un expediente que ustedes pueden leer en los códigos QR del libro es que, por ejemplo, se cambiaba una tonelada entera de ropa para los damnificados por 800 huevos que al parecer nunca llegaron allá y por muñecos de felpa que no se necesitaban. El expediente judicial que incluye el libro demuestra cómo esa plata se embolató y cómo no recibieron ni ropa ni comida suficiente los damnificados. Allá ellos, los sobrevivientes, le dicen a uno que les entregaban ropa sucia, ropa dañada, en mal estado e incluso zapatos del mismo pie. De ese tamaño la desidia del Estado y la plata se esfumó. Yo quiero que entiendan que este es un libro que es muy doloroso, pero que nos advierte sobre lo que puede pasar si como Estado, si como país no exigimos que se cumplan las normas de gestión de riesgo. Esta avalancha nos cogió mal parados, con un Estado débil y endeudado, y con la tecnología que no tenemos hoy como internet y demás. Pero cada colombiano debe ser consciente de que cuando le dicen hay alarma, hay que evacuar, no lo piense. No hay una casa que reemplace su vida, piense en eso. Esa es la gran lección de Armero 40 años, 40 historias.